comité organizador del simposio. Vamos a hablar de un tema que sigue creando mucha controversia y que 11 años después de que la sentencia 355 del 2006 despenalizó el aborto parcialmente en Colombia, presenta dificultades en los servicios de salud y presenta dos tipos de dificultades, por mencionar algo. Uno, para las pacientes que en pleno ejercicio de un derecho acuden a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y encuentran una multitud de barreras en todas las instancias de atención en salud. Y en el otro lado, los prestadores de servicios de salud, que conociendo o no conociendo las sentencias, pero con frecuencia con ignorancia de muchos aspectos, no saben qué camino tomar y si acogen esa solicitud de interrupción del embarazo, y adicionalmente a veces terminan, como lo he visto en algunos servicios, como unos mecánicos, haciendo simplemente la interrupción del embarazo, pero no saben si ello estaba indicado claramente, si no estaba indicado, cuál es la ruta a seguir, y adicionalmente terminan con frecuencia presionados, no solo por personas o funcionarios que están en contra del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también lo contrario, presionados porque es muy particular. En algunos de estos casos aparecen abogados, aparecen auditores, aparece el gerente del hospital, aparece la Defensoría del Pueblo, aparecen fundaciones pro derechos de la mujer, aparecen grupos ONGs pro aborto, aparecen grupos en contra del aborto y queda como un sándwich a veces el prestador de servicios de salud, una serie de funcionarios que desafortunadamente no aparecen cuando remiten una preclántica de 200 kilómetros de distancia, y una serie de funcionarios que no aparecen cuando las pacientes con embarazos de alto riesgo requieren una serie de exámenes o atenciones prontas. Vamos a mirar estos temas, trataremos de evacuarlo en las siguientes 4 horas, dentro de ellos muy sucintamente los primeros puntos, y posteriormente terminaremos con un poco más de tiempo, esperamos, en algo que crea gran controversia. ¿Cuál es el límite de tiempo? ¿Hasta cuándo puede solicitar una paciente interrupción del embarazo? ¿Y cuáles son las consideraciones que ha tenido la Corte? Y el feticidio, que está descrito en las técnicas de interrupción del embarazo, como colocarle digosina en el líquido amniótico al feto para que él fallezca y evacuarlo al día siguiente, o colocarle cloruro de potasio en el cordón umbilical, o intracardíaco para que se muera y después de realizar la evacuación, algo que sigue creando mucha controversia. Este es nuestro sustrato normativo y de aquí es que vamos a hablar. Ustedes ven en la parte superior una serie de sentencias desde la Corte Constitucional, la primera de ellas, la 355 del 2006, que despenalizó el aborto en unas situaciones muy especiales, y 15 sentencias posteriores, creo que las revisé todas, no encontré otra en el portal de la Relatoría de la Corte Constitucional. Ustedes se encuentran en la parte inferior, para quien las quiera leer, en la parte inferior se encuentra el portal. Esta es la Corte más amable, es muy fácil entrar a ella para leerlas, y no sino buscarlas por el título de aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Y es muy importante que tengamos claro que esos son los mandatos de la Corte Constitucional. Cuando ustedes alguien le hable de que la ley del aborto dice X cosas, esa persona no sabe de qué le está hablando. No existe ley en Colombia para interrupción voluntaria del embarazo, no hay. En el año 2006, el Ministerio de Salud sacó el decreto 4444 del 2006, pero resulta que las sentencias por Constitución no se pueden reglamentar. Entonces no existen reglamentos, no existen leyes, no existen normas relacionadas con interrupción voluntaria del embarazo. Todo lo que se encuentra está determinado a través de una serie de aplicaciones y mandatos y discusiones que ha tenido la Corte Constitucional al respecto. Pero ustedes dicen entonces que hacen una serie de resoluciones y de normas del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y incluso leyes. Son normas en las cuales se ha incluido la interrupción voluntaria del embarazo dentro del plan de beneficios, se ha incluido dentro de los planes POS y no POS, se ha incluido el uso del misoprostol como un medicamento para dicho elemento, pero incluso en la circular 003 de la Supersalud. Es una norma, pero realmente cuando uno la lee lo que hace es una repetición de los mandatos y de las órdenes que ha determinado la Corte Constitucional. Incluso el artículo 2, 4 y 11, en sentencia de octubre del año pasado, el Consejo de Estado los declaró nulos porque pretendió hacer una reglamentación y la superintendencia no tiene capacidad de reglamentar, es un ente de vigilancia. Y finalmente miraremos algunos elementos del derecho comparado, es decir, cómo estamos en relación a otros países.
Lo que ustedes ven en la parte superior son los derechos fundamentales, en los cuales la Corte Constitucional ha soportado las sentencias para decir que cuando a las mujeres se les puede interrumpir en unas condiciones especiales o particulares el embarazo, esos son los derechos fundamentales que se están protegiendo de la mujer. E incluso en la sentencia 585 del 2010 y en la 841 del 2011, la Corte Constitucional colombiana determinó específicamente que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de la mujer. Allí habla de que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de tipo reproductivo, a la vez es un derecho entonces humano y por lo tanto es un derecho fundamental. Y también se fundamenta en una serie de tratados o una serie de convenciones o de convenios de tipo internacional de los cuales Colombia es parte y que son parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Carta Superior. Y aquí tenemos en azul dos elementos que son bien importantes, que nos ayudan a entender. La Corte Constitucional ha tomado como fundamento que la salud no es solo estar enfermo y que la salud, de acuerdo a estas declaraciones en el convenio del Cairo y en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, que la salud es el más alto grado de bienestar físico y mental y no solo la mera ausencia de enfermedad. ¿Esto a qué ha llevado? Que podemos decir que Colombia hoy, y sigo afirmándolo, y eso es una opinión, es de los países del mundo con un sistema más laxo de interrupción del embarazo, por una razón muy simple, porque si la mujer no tiene un goce pleno, físico y mental total del embarazo, y cualquier elemento del embarazo le produce frustración o depresión o angustia, la paciente tiene una causal para interrumpir el embarazo. Entonces encontramos que estas son las tres causales de interrupción, cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o salud de la mujer, y esa salud puede ser física o mental. Y aquí resulta un elemento muy importante, ¿qué es peligro? Y realmente cuando se lo ha mirado la Corte desde el punto de vista jurídico ha dicho que peligro es un riesgo, es decir, es una posibilidad. ¿Y hay embarazos sin riesgo? No, todos los embarazos son de bajo o de alto riesgo, de manera que si algunas mujeres que hay en el auditorio, con todo favor, para preguntar en el momento, ¿existe alguna posibilidad de que yo desarrolle una preeclampsia en el embarazo? Pues cualquier médico le tendría que contestar que sí. ¿Y tienen alguna posibilidad de tener un sangrado excesivo? Sí. ¿Y de que me dé náuseas? Sí. Entonces la paciente ya tiene una causal para interrumpir el embarazo. Y esa causal, si la paciente hace uso de ella, simplemente debe ser certificada por un médico. Y aquí hay otro elemento importantísimo, ese médico no tiene que ser ni obstetra, mucho menos perinatólogo. La Corte ha determinado que es simplemente un médico el que determina que la paciente tiene una causal por la cual el embarazo constituye riesgo. Tampoco, como sucede en otros países, y vamos a mirar al final en derecho comparado, que incluso países europeos son más estrictos, Colombia tiene un elemento de riesgo que la Corte lo ha mencionado, de que no tiene que haber intensidad del riesgo. Es decir, para efectos de desarrollar es lo mismo que la paciente tenga una preeclampsia a que tenga náuseas y dolor hipogástrico. Y tampoco el riesgo tiene que estar presente, es decir, la paciente puede determinar, yo quiero que me interrumpan el embarazo, yo en este momento estoy sana, pero yo vislumbro que tengo X riesgo, o ustedes me informaron que tengo X riesgo a tal tiempo, y se ha determinado, y cuando uno lee las sentencias, y es bien interesante leerlas, lo que pasa es que algunas tienen más de 500 páginas, pero es muy interesante porque van a encontrar que las pacientes están tutelando por diferentes elementos de la causal salud. La segunda causal es cuando existe una grave malformación del feto, que lo haga inviable, no es cualquier tipo de malformación. También certificada por un médico, y aquí hay algo también exacto. Ese médico, igual que sucede en el caso anterior, no tiene que ser especialista. La paciente puede llegar con una certificación de un médico general al servicio de salud y determinar que ella solicite que aquí trae la certificación en la cual se dice que tiene una lesión fetal incompatible con la vida. Es más, el médico no tiene que pertenecer a la EPS ni estar adscrito a la IPS en la cual usted trabaja, porque así no está determinado en ninguna de las sentencias. Y la tercera, que es mucho más simple, cuando el embarazo sea resultado de cualquiera de las conductas de abuso, donde no medió el consentimiento de la paciente para embarazarse. Entonces, estas son las sentencias que hay en el portal de la Corte Constitucional, y ustedes ven que hay desde pacientes que tenían malformaciones que tutelaron y que presentaron acciones de tutela y que tenían malformaciones incompatibles como en la vida, como la anencefalia y otra serie de lesiones,
a pacientes que tenían patologías que no eran incompatibles con la vida fetal, como era una hidrocefalia no comunicante, a pacientes que habían sido abusadas, pero a pacientes de 12 y 14 años que habían tenido relaciones consentidas y que se pusieron una causal de salud mental, a pacientes que determinaron que ya tenían un hijo y que simplemente se ganaban 860.000 pesos y sus gastos eran de 1.500.000, que ya no podían tener el segundo hijo ni psicológica ni económicamente y que solicitaban la interrupción del embarazo. ¿Qué tenemos como estadística para Colombia? Desafortunadamente nada. Esta semana me llegó la respuesta al derecho de petición, que una vez me asignaron esta carta, envié al DANE, al Ministerio de la Protección Social y al Instituto Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y con fecha de consulta de 12 de octubre del año 2017, el Ministerio de la Salud y la Protección Social me responde que no tienen datos sobre cuál es el número de pacientes que tienen interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, que tienen simplemente una estadística del número de abortos, pero que ellos no pueden diferenciar cuáles han sido abortos espontáneos y cuáles son de interrupción voluntaria. Ese es el ministerio que tenemos. Adicionalmente, pues obviamente tiene mucho menos las causales. Algunos sitios del país, y este tal vez es el más organizado, es Bogotá. Esta es la casuística de Bogotá de los años 2012 a 2014, y este es el número de interrupciones voluntarias del embarazo que ellos tuvieron. Ustedes ven que fue aumentando año a año y tienen alrededor en total, al finalizar el 2014, alrededor de 22.000 interrupciones del embarazo. A todas las edades, las pacientes han acudido a las entidades prestadoras de Bogotá a solicitar interrupción del embarazo a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 20 y 30 años, como pueden apreciar en la gráfica. Y la primera causal, si ustedes observan, es contundente. La causal número 1 de solicitud de interrupción voluntaria del embarazo en el sitio que tiene más organizada su estadística es 99% la afectación de la salud o riesgo para la vida. Y cuando uno habla con funcionarios de la Secretaría de Bogotá o hablaba de algunos de estos casos, en más del 90% de la causal salud mental. Porque como aparece, y ya lo había mencionado, muchas pacientes solicitan porque se deprimieron, algunas pacientes porque les produce frustración el embarazo, otras pacientes porque el embarazo les produce ansiedad. Y en la parte de causal física, incluso encontramos en las tutelas pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo porque en el primer trimestre tienen vómito, tienen cefalea y han disminuido de peso. ¿Qué tenemos como barreras y prohibiciones que encontramos en las sentencias? No se está prohibido hacer juntas médicas, pero ojo, hay una serie de elementos y cuando miramos las sentencias, una de las cosas que tendríamos que hacer los prestadores de salud y especialmente de salud sexual y reproductiva, no dejarnos meter los dedos a la boca, porque a veces terminamos con un lado con los opositores del aborto y de la interrupción del embarazo y al otro lado los grupos pro aborto libre, entonces no sabemos si lo que nos están diciendo es cierto. Y las sentencias tienen una parte que se llama la ratio decidendi, es decir, el núcleo principal de discusión de la sentencia. Y aparecen en las sentencias además unos mandatos o unas órdenes. Y por lo menos lo que encontramos en algunas sentencias para decidir es una capítulo, un capítulo sobre un tema. Pero a veces simplemente en 500 páginas hay algún comentario y nos presentan como si eso fuera la última palabra de la Corte y no es así, fue simplemente un comentario. ¿Qué pasa con las juntas médicas? No se puede hacer juntas médicas para decidir interrumpir el embarazo. Esa decisión la tiene que tomar el médico que en la puerta de la institución la paciente le hace dicha solicitud. Para interrumpir, si cumple el requisito, esa es una decisión y es algo que tiene que hacer el médico que recibe la solicitud. No se puede hacer juntas médicas que alargan el proceso de interrupción. La paciente ya tiene diagnóstico de anencefalia y se pide una junta médica del comité materno-fetal que la hacen dentro de un mes para determinar algo que ya está determinado. El muchachito no tiene posibilidad de sobrevida. Pero sí se pueden hacer juntas médicas cuando haya dudas, la medicina no ha desaparecido. Es claro que si el grupo tiene dudas de si la malformación es incompatible o compatible con la vida, claro que se puede hacer un comité de medicina materno-fetal. Y si el médico tiene dudas y quiere refutar el certificado, porque sé que algunos pusieron cara sorprendidos cuando dijimos que el médico puede llegar con la certificación de un médico general, la Corte acepta que las entidades de salud pueden refutar ese certificado, pero da 5 días hábiles, y prohíbe que las instituciones de prestación de servicios se pasen más de 5 días para hacer exámenes, para hacer juntas o para refutar. Todo esto está prohibido, como lo mencionaba ahora el doctor Pedro. La Corte reconoce plenamente los derechos sexuales y reproductivos a la menor de 14 años y considera inconstitucional que no se considere el consentimiento en derechos sexuales y reproductivos de la menor de 14 años, lo hacen estas sentencias que ustedes aprecian allí, y cuando los padres están en contra, la Corte considera
de que el consentimiento de la menor de 14 años es válido y es superior para determinar que el embarazo se interrumpa aún en oposición de los padres, a diferencia del Código de la ley del aborto chileno, que considera que tienen que ir a una comisaría de familia y a un juzgado de familia para hacer el proceso. Todo esto además está prohibido dentro de las barreras, no descalificar los conceptos de psicólogos, se les da el papel de prestadores de servicios de salud. Y en la parte final, tenemos algo que es muy importante. La Corte, desde la sentencia hace 11 años, ordena que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo tienen que estar presentes en todos los niveles de atención, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Por eso cuando la paciente va al hospital de Génova o a Resalud, le está haciendo la solicitud al médico de urgencias. Y esa institución puede ser sancionada por la Supersalud y esa institución puede ser objeto de tener que pagarle a la paciente una indemnización si no hace el procedimiento. Y ese médico está sujeto a tribunales de ética médica si no realiza la interrupción. Pero es que este es un nivel 1. Tenemos que conocer las guías. Existe la norma técnica para el nivel 1 y determina que en el nivel 1 se deben de hacer las interrupciones del embarazo hasta las 15 semanas y que hay que capacitar el personal. Y que adicionalmente, como la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 10 en la guía técnica es ambulatoria y simplemente es con misoprostol, que incluso el médico por donde llega la paciente debe de una vez proceder. Es decir, que si la paciente va a urgencias de cualquier nivel 1, se debe proceder inmediatamente a la interrupción del embarazo en ese nivel. Si no, pueden ser sujetos de sanción tanto el médico como la institución. Y eso es válido para instituciones públicas, para instituciones privadas y para instituciones confesionales o laicas. La otra cosa que tiene no discriminar a los médicos objetores o no objetores. Un médico no puede tener trabajo o un contrato de prestación de servicio simplemente porque dice que hace o que no hace interrupción voluntaria del embarazo. Y algo que debemos de tener muy en mente, los médicos tenemos toda la potestad de ser objetores, es un derecho fundamental, pero no solo los médicos, sino el personal bajo nuestra tutela o que nos acompañan los servicios de salud no pueden discriminar a la paciente que solicita interrupción voluntaria del embarazo. Más bien, si somos objetores debemos de apartarnos del conocimiento del caso, pero queda muy mal presentado que el mismo médico que personal de salud le diga a la paciente que se va a ir al infierno o que la paciente, si no es muy malvada, o peor, como se ha encontrado y hay denuncias de conductas donde a la paciente le hacen la interrupción del embarazo y personal de salud viene y le coloca en la camilla la bolsa con las partes fetales dentro de la interrupción del embarazo. Esto definitivamente está fuera de lugar. Sucintamente vamos a hablar de las obligaciones de las EPS. Las EPS en Colombia son muy olímpicas, como sucede con tantas cosas, y resulta que no cumplen sus obligaciones. Cuando ven una paciente, si le está solicitando a un médico la EPS, ese médico, si la paciente tiene menos de 15 semanas, especialmente de menos de 10, de una vez en la EPS debería de ordenar el manejo ambulatorio de la interrupción del embarazo. Pero adicionalmente, si no lo hacen porque no lo conocen, dice la Corte y lo ha ordenado en todas estas sentencias que ustedes ven en la parte inferior, que de antemano, es decir, antes de remitir la paciente, deben de conocer cuáles son los prestadores que hacen interrupción voluntaria del embarazo. No lo que hacen actualmente, que simplemente dicen, yo tengo el contrato en tal clínica, váyase para allá, sin saber si siquiera en esa clínica existe el prestador. Y tiene que tener definidas las IPS donde se hace, que es lo que no sucede. Como ahora no le pagan a nadie, simplemente cambian y no saben ni qué servicios se prestan en la otra IPS y simplemente mandan a la paciente, pero de antemano, y por eso los han sancionado por la Supersalud, pero adicionalmente los han condenado a cuantiosas sumas de dinero que superan los 150 millones de pesos en estas sentencias que ustedes aprecian allí. En lo que tiene que ver con las IPS ya lo hemos dicho, no existe ninguna de las sentencias y los invito a que me muestren algunas si lo ven donde dicen que esto solo se hace en servicios de ginecología y obstetricia o por especialistas del área. No lo mencionan en ninguna parte, dicen que el médico, y dicen que además en todos los niveles de atención, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y algo muy particular, como mandato en todas estas sentencias que ustedes ven, dicen ninguna entidad prestadora de salud puede negarse a la atención, cualquiera que sea el tipo de afiliación de seguridad social, es decir, no tiene ninguna trascendencia que la señora sea de Comeva, Medimás o de alguna institución. Es decir, que si al hospital San Juan de Dios se refiere a una paciente de Comeva, no pudieran decir, no, aquí no atendemos pacientes de Comeva. ¿Por qué? Porque está amparada por una serie de derechos fundamentales y esa paciente tiene que ingresar. Y en una de las sentencias en el listado que les mostraba al inicio, el Hospital Erasmo Meós fue condenado solidariamente y ordenado que se investigara por la Supersalud
y la paciente era de Comeva y Comeva no tenía servicio en el hospital Erasmo Meos, pero la paciente acudió a dicho hospital, allí no se realizó la interrupción voluntaria del embarazo y sin mediar contrato, porque aquí en la Corte en ninguna parte habla de que tiene que existir un contrato. Es decir, si la paciente es remitida a una institución, no tiene ninguna importancia que se tenga o no tenga servicio de la EPS respectiva, es un derecho fundamental de la paciente. Estos son los documentos técnicos, como ustedes aprecian en la mitad, aparece el documento técnico para la atención de las pacientes en el primer nivel de atención. Es decir, que a veces no despreocupadamente el médico de un primer nivel dice, no, váyase para el Hospital San Juan de Dios a que le hagan la interrupción del embarazo, usted tiene derecho a que se lo hagan, o al contrario vino a solicitarlo cuando resulta que existe un documento técnico para la interrupción, y ese documento determina varias cosas, obviamente no nos vamos a extender porque eso no se trata de la charla, pero incluso dice que, que se hace ambulatoriamente y con medicamentos en pacientes con menos de 10 semanas, que no se requiere ecografía para determinar si el embarazo existe o no existe, con la sola prueba de embarazo y un examen físico que determine que la paciente tiene un embarazo clínicamente menor a 10 semanas, el médico del primer nivel debe intervenir. José, 5 minutos. La obligación del médico, yo escuchaba en estos días alguna institución del gerente, es que me tienen que comentar a mí o es que me tienen que informar que el médico es objetor, eso no lo dice ninguna sentencia. La sentencia dice que inmediatamente el médico, fuera de hacer una anotación en la historia de que de que es objetor de conciencia, debe proceder a remitir la paciente a otra mujer, la paciente a otro médico que él sepa que no es objetor. ¿Qué importancia tiene esto? Y vamos a colocar una situación ficticia, que si yo estoy en una clínica y soy médico objetor por mandato de la Corte Constitucional, qué pena con el colega y él se incomodará, pero yo conozco que el doctor Daniel de León trabaja en el Hospital San Juan de Dios y que el doctor Daniel de León no es objetor. Entonces mi hoja de remisión es mandato de la Corte en todas estas sentencias. Mi hoja de remisión dice, remito al Hospital San Juan de Dios al doctor Daniel de León para interrupción del embarazo. Es un mandato de la Corte sin importar la afiliación de la EPS. Esto tiene que ver con la objeción de conciencia, obviamente usted ya lo conoce, no me voy a alargar en ello, es personal, tiene que ser individual, no se pueden hacer preformatos, lo debo consignar en la historia clínica y no lo tengo que informar a nadie más como lo quieren algunos administradores. Desaparece al día quinto si no he logrado encontrar a alguien que haga la interrupción voluntaria del embarazo, según la Corte desaparece y lo tengo que hacer, desaparece en caso de urgencia y no existe si es el único médico en el pueblo, pero bueno, esto es bastante extraño que se llegue a presentar. Esta es la ruta de atención, aparece en muchos sitios, no vamos a hablar de ella, importante el apoyo en asesoría psicológica y en anticoncepción posterior. Y aquí hay algo que es el protocolo de aborto. El protocolo de aborto del año 2014 del Ministerio de Salud no es una norma, no es un mandato, porque también he escuchado a algunos administradores presentando es que el protocolo ordena. No existe reglamentación y la mejor muestra es que el ministerio no le puso ninguna norma, no lo matriculó como una norma o como un acto administrativo o como una resolución. Y en su primera parte recoge simplemente una serie de mandatos de la Corte Constitucional, pero tiene algunas barbaridades y tampoco si no lo ha mandado la Corte no estamos sujetos a ellos. Por ejemplo, en la página 63 menciona que se debe brindar asesoría y orientación a la paciente. Pero a renglón seguido dice, pero que si eso no se puede hacer, no es un requisito para no hacer la interrupción voluntaria del embarazo, jamás. Otros mandatos de la Corte determinan que la paciente tiene que tener la más amplia información. En la parte más adelante habla del feticidio y dice que se fundamenta en la guía técnica de la OMS, en la página 39, realmente no está en la 39, está en la 40, en el punto 223, y habla del feticidio. Y el feticidio dice en la OMS que se deberá considerar la posibilidad en gestaciones mayores de 20 semanas, decir que el médico analizarlo. En el protocolo dice que se debe hacer por encima de la 23 y además alguien le hizo el agregado que si no se hace eso no es interrupción del embarazo. Es decir, casi que aparece como un mandato, lo cual me parece que está fuera de lugar porque la Corte no lo ha dicho. Y a la parte final aparece un documento donde dice yo le informo, al parecer alguna autoridad administrativa, no dice a quién, que yo soy objetor de conciencia y que por lo tanto solicito que me retiren del listado de prestadores de interrupción voluntaria del embarazo. Eso no lo ha mandado la Corte en ninguna parte. La Corte ha dicho que las EPS y IPS deben de tener un listado de prestadores, pero en ninguna parte ha dicho que los que son
objetores de conciencia tienen que informarle a alguna autoridad que lo son. Así que es una parte medio abusiva de del protocolo que se diseñó. Esto aparece en una de las sentencias, no que requiere mayor explicación. Las mujeres en derechos sexual y reproductivos y dentro de ello la IVE tienen que tener la mayor cantidad de información posible, no como en alguna parte dice el protocolo que se puede prescindir de ello. Y para terminar, en estos 20 minutos, no mentira, en estos 5 minutos que me dice el doctor Daniel que me falta, el límite de la edad gestacional. Este es un aspecto crítico porque yo he escuchado a muchos colegas mencionando qué pasa si interrumpimos un embarazo a la semana 26-28 y ese niño nace vivo. Y ese niño adicionalmente va a la UCI y ese niño hace un retardo psicomotor y qué es lo que sucede. Las organizaciones pro aborto y algunas de ellas dicen no hay que hacerle feticidio y simplemente, y ahora vamos a hablar si eso es cierto. Y no, y es cierto, la Corte no hay una regla de un límite, la Corte ha dicho las pacientes pueden solicitarlo en cualquier momento del embarazo. Es decir, la señora puede venir a solicitar a la semana 37 que ella quiere que le hagan interrupción del embarazo, por alguna razón. Pero la Corte ha dicho, ustedes ven que en la parte inferior, en la sentencia 841 del 2011, dice que si bien la Corte no ha hablado de ningún tiempo, siempre esa decisión se debe tomar en cuenta de cuál causal es. No es lo mismo interrumpir un embarazo de un feto con unas malformaciones incompatibles con la vida que de una paciente que está deprimida. La causal es diferente. Segundo, criterios médicos soportados en la condición física y particular de la gestante y el deseo de la mujer. Es decir, que no lo deja ya solo al deseo de la mujer, sino que aparecen otra serie de elementos. Y en esta sentencia, en la 636 del 2011, habla que los criterios médicos son determinantes. Y en la sentencia 532 del 2014 dice que el criterio médico de los profesionales tratantes es determinante en esos casos donde se encuentra la gestación en etapa avanzada y donde posiblemente el feto pudiera incluso sobrevivir. Y yo les mencionaba que algunas sentencias han dedicado mucho más tiempo a un punto en particular. La sentencia 301 del 2016 dedica todo un acápite a ¿cuándo? ¿Cuál es el límite? Dice, efectivamente lo tiene que reglamentar el Congreso. No hay un límite, se puede pedir en cualquier momento, pero si viene que tomar esos elementos de las causales, el deseo de la paciente, en todos los párrafos dice la Corte que es fundamento importante el criterio médico. ¿Y por qué llega allí? Porque en esta sentencia y en otra, el médico determinó que la paciente tenía 25 semanas de embarazo, que posiblemente iban a ser, que estaba inmaduro, pero que tenía una probabilidad de sobrevida y que iba a ir a una UCI, había riesgos, y que adicionalmente había que informarle a la paciente que para tratar de preservar ese feto había que hacerle una cesárea. Entonces la Corte dice que el médico no violó ningún derecho fundamental de la paciente porque él no fue objetor. Él con fundamento en criterios científicos dijo que no era prudente suspender ese embarazo. Y esta sentencia, que es donde más se desarrolla el tema, determina que con fundamento en criterios científicos el médico puede negarse no a la interrupción del embarazo, sino que lo que el médico está diciendo, y así debe quedar claro en la historia, porque el médico allí no está hablando de que él tiene una objeción en la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está diciendo es que con fundamento en criterios científicos considera no pertinente interrumpir el embarazo. Le pido que me regalen 3-4 minuticos para mirar esto porque es un tema importante. Feticidio. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí, si conocen la técnica, le van a inyectar cloruro de potasio en el corazón del feto. Y yo siempre he dicho que a veces sí es un derecho de las pacientes, pero una de las cosas que tenemos que mirar es que a veces parece muy cómodo cuando se desplaza a otro tipo de personas. Y ustedes ven que aquí hay una serie de pacientes con condiciones diferentes. Esto es una ficción que colocamos allí. Pacientes con fetos que no tienen capacidad de sobrevida, pacientes con fetos que tienen capacidad de sobrevida, paciente que quiere interrumpir porque tiene problemas económicos, paciente que quiere interrumpir porque entró en depresión porque hizo una ruptura con la pareja. Todas esas pudieran ser causales de interrupción del embarazo en edades avanzadas y solicitud de feticidio. Derecho comparado. Y no podemos ser más papistas que el Papa porque a veces queremos ser más ultramodernos que los países europeos occidentales y que otros y encontramos que no es así. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de marzo del 2010 de España determina que la mujer puede libremente hasta la semana 14, especialmente en asuntos de salud mental, solicitar que le interrumpan el embarazo y que por asuntos que tienen que ver con riesgo para la salud o para la vida hasta la semana 22. Pero ahí mismo hablan en ese apartado de que como para ellos ese es el límite de sobrevida, si se pasa esa fecha lo que procede es la inducción del parto. Es decir, la ley española es clara que ya no procede el feticidio y dice que con 12 sesiones, que son las que ustedes ven en la parte de abajo, que es que sea incompatible para la vida o que para el momento del diagnóstico el feto tenga una lesión, es decir, que pudiera haber feticidio solo en esos dos casos, pero no para la causal salud mental
ni para la causal abuso sexual, ni para otros elementos. Y el Código de Salud Pública de Francia determina que la mujer también puede solicitarlo libremente hasta la semana 12, pero que solo lo puede hacer después de esas edades. Si pudiera haber feticidio, solo en casos graves de malformación del feto incurable. Y cuando miramos en qué sentencia se habla de feticidio, es decir, la Corte dio orden de que hagamos feticidios, es decir, la Corte le dedicó un capítulo, una cápita en alguna de las sentencias, la ratio decidendi de alguna de las sentencias es hacer feticidio. No, solo cuando uno coloca feticidio y empieza a hacer la búsqueda, el buscador de la Corte Constitucional le saca 2 sentencias. Y efectivamente, después de haberlas leído todas para esta charla, encontramos que aparecen en la sentencia 532 del 2014, donde el ginecostetra, después de hablar a una paciente que empezó a solicitar interrupción voluntaria del embarazo desde la semana 10, pero que a él le llega por encima de la semana 20, él dice que, y esa paciente tiene un trastorno mixto de ansiedad, dice que por lo avanzado del embarazo debería hacerse un feticidio, es decir, le está hablando de una técnica como aplicar misoprostol o poner oxitocina, pero la Corte no hace ninguna observación en relación al feticidio, dice el ginecólogo me cuenta y que ellos tienen limitaciones técnicas para el efecto. O sea, 1 minuto ya del tiempo completo. Y en la sentencia 301, efectivamente, la paciente es la que dice que a ella le contaron que había que hacer un feticidio y la Junta Médica del Hospital San José en Bogotá dice que porque esa paciente tiene un feto con malformaciones hay que hacerle un feticidio y que tiene limitaciones. La Corte Constitucional no hace ninguna consideración ni ningún mandato, le están contando que esa es una técnica. Y esta es la última diapositiva. Conclusiones, no existe ley o reglamentación alguna en Colombia sobre el feticidio. La Corte Constitucional no se ha pronunciado al respecto en ninguna de las 15 sentencias. Existe su mención en una guía técnica de la OMS 2012 y en el protocolo de MinSalud 2014, pero eso es una guía, eso no es mandatorio. Y esta parte final, después de haberle revisado las 15 sentencias, es mi conclusión, en la que nadie se ha pronunciado, pero obviamente con fundamentos jurídicos de salud y de lectura de esas 15 sentencias, es que los criterios serían los mismos que para las etapas avanzadas del embarazo. En caso de un feticidio de la solicitud, debe ser el médico quien, fundamentado en cuál es la causal dentro de su autonomía profesional y con los criterios médicos, determine precisamente si esa interrupción del embarazo es prudente a través de un feticidio, a través de una inducción del parto, o se debe determinar con fundamento en criterios médicos que deben de quedar en la historia la continuidad de la gestación. Muchísimas gracias.